Hoy en F1 al día, te traemos uno de los episodios más incómodos del año. Max Verstappen, visiblemente harto, se planta ante los periodistas y lanza un "esto es una broma", que ha dejado helados a todos en la rueda de prensa del Gran Premio de Austria. El campeón del mundo no quiere hablar más de sanciones, reglas ni rumores sobre su futuro, y su silencio, ahora más que nunca, dice mucho más que 1000 palabras. Si te interesa la Fórmula 1 más allá de lo que pasa en la pista, si te gusta entender lo que realmente sucede en los despachos y en el paddock, este es tu sitio. Suscríbete ahora a F1 al día, activa la campanita, deja tu like y acompáñanos en este análisis en profundidad. No lo oculta. No disimula. Y tampoco se esfuerza en quedar bien. Max Verstappen ha entrado en una nueva fase, la del silencio incómodo. En la rueda de prensa previa al Gran Premio de Austria, el neerlandés dejó claro que está harto. Cansado de responder, cansado de justificar, cansado de fingir que todo está bien, y, sobre todo, harto de la FIA. Las caras lo decían todo. Los gestos, aún más. Y sus respuestas, cortas y tensas, fueron una declaración de intenciones. Ante cada pregunta incómoda, la misma fórmula, sin comentarios. No quiere hablar. No quiere exponerse. No quiere seguir alimentando una polémica que, según él, no tiene sentido seguir discutiendo. Y claro, eso dice mucho más de lo que parece. Verstappen no es un piloto cualquiera. Es tricampeón del mundo, está en la cima de su carrera y ha construido una imagen de piloto dominante, pero también rebelde. Y cuando ese tipo de figura decide callar, el ruido lo hace el silencio. El primer aviso lo lanzó cuando Sky Sports le preguntó por el reclamo que Red Bull presentó tras el Gran Premio de Canadá. ¿Su respuesta? Todo lo relacionado con Montreal ya se ha dicho. No tengo nada que agregar. No sirve de nada seguir hablando de eso. Escueto, directo y cortante. Ahí no terminó. Luego vino la pregunta sobre las nuevas directrices de la FIA, esos documentos que ahora están disponibles para la prensa y para el público. ¿Su reacción? Seca y burlona, ¿cambiaron algo? He estado bastante ocupado. Y al recibir la explicación de que no había cambios, solo publicación de los criterios, su respuesta fue aún más reveladora: entonces no hay nada nuevo. Aquí no estamos ante un piloto sin argumentos. Estamos ante alguien que claramente ha decidido marcar distancia. Y no es casualidad. Hay una tensión creciente entre los pilotos y la FIA. No se trata solo de sanciones o puntos. Se trata de cómo se toman las decisiones. De la sensación de arbitrariedad. De no saber nunca a ciencia cierta qué se puede hacer en pista y qué no. Para alguien como Verstappen, que basa su estilo en la agresividad, en el instinto, en la rapidez para decidir, este entorno se ha vuelto asfixiante. Y él, al parecer, ya no está dispuesto a tolerarlo en silencio. Por eso habla menos. Por eso responde con frases secas. Porque, como él mismo dijo, no quiere arriesgarse a recibir otro punto de sanción. La situación ha llegado a un punto insólito. Max Verstappen, el líder de la parrilla, el piloto más dominante de los últimos años, está autocensurándose en público para no meterse en problemas con los comisarios. ¿Y qué nos dice esto? Que algo no está funcionando bien. Que cuando los protagonistas del deporte tienen miedo a opinar, es porque la estructura está ejerciendo una presión que va más allá de lo razonable. Esta guerra silenciosa que Max ha iniciado es, en realidad, un grito. No uno que se oiga, sino uno que se siente. Y que muchos dentro del paddock, aunque no lo digan abiertamente, también comparten. En un deporte donde cada palabra puede tener consecuencias, Verstappen ha optado por la prudencia. Pero su rostro, su tono y su ironía, revelan que la paciencia se le está agotando. Y esto es solo el principio. Porque el neerlandés no se guarda lo que piensa para siempre. No lo ha hecho nunca. Y cuando explote de verdad, entonces sí que vamos a tener titulares. La Fórmula 1 hectárea ha querido dar un paso hacia la transparencia. O al menos, eso es lo que asegura la FIA. Esta misma semana, justo antes del Gran Premio de Austria, se publicó un documento que, según ellos, hará más comprensible su manera de trabajar. Pero la pregunta clave ¿es realmente un acto de apertura o simplemente una cortina de humo?
El documento en cuestión detalla las directrices de carrera y los criterios que siguen los comisarios a la hora de aplicar sanciones y puntos en la superlicencia. En otras palabras, un intento de explicar cómo toman sus decisiones. Algo que, en teoría, debería aplaudirse. Pero claro, aquí nada es tan sencillo. Max Verstappen, como vimos antes, se mostró completamente desinteresado. No porque no le importe el tema, sino porque, según sus propias palabras, no hay nada nuevo en esa publicación. Y no es el único que piensa así. Muchos dentro del paddock consideran que este documento no aporta claridad, sino que en realidad enreda más el panorama. Vamos a lo concreto, los comisarios de la FIA, históricamente, han sido criticados por su falta de coherencia. Una misma acción puede ser sancionada de forma distinta dependiendo del circuito, del piloto, o incluso del humor del comisario del día. Lo vimos recientemente con las sanciones en Canadá, donde algunas decisiones parecieron más producto de la improvisación que del reglamento. Por eso, cuando ahora se presenta un manual para justificar cada castigo, muchos se preguntan si esto servirá realmente para mejorar la situación o solo para blindar al organismo de críticas. Porque una cosa es tener reglas, y otra muy distinta es aplicarlas de forma justa. Y aquí viene la segunda gran pregunta, ¿por qué ahora? ¿Por qué justo en este momento, a mitad de temporada, con los ánimos caldeados, con varios pilotos enfrentados a la amenaza de suspensión por acumulación de puntos en la superlicencia? La respuesta no es tan difícil de adivinar: presión. Presión mediática. Presión interna. Y la necesidad de la FIA de mostrar que estar escuchando a los equipos y a los aficionados, aunque en el fondo nada cambie realmente. Y ojo con esto, el sistema de puntos en la superlicencia, creado con la intención de penalizar comportamientos peligrosos, se ha convertido en una herramienta de castigo hasta para errores menores o maniobras normales de carrera. ¿Dónde queda entonces el espíritu de competencia? Cuando a un piloto como Verstappen, que vive para correr al límite, se le impone un sistema que premia la prudencia extrema y castiga el instinto, estamos yendo contra la esencia misma del automovilismo. Y si a eso le sumamos que las decisiones parecen a menudo arbitrarias o mal explicadas, el resultado es frustración. En lugar de permitir que los pilotos se expresen, se defiendan o debatan, lo que estamos viendo es una cultura del silencio. Nadie quiere hablar de más. Nadie quiere levantar la voz. Porque una declaración fuera de lugar puede costar puntos, o incluso una carrera. Y mientras tanto, la FIA se escuda en su nuevo documento como si eso bastara para justificar todo. Pero el aficionado, y sobre todo el aficionado veterano, no se deja engañar tan fácilmente. Sabe que esto no es nuevo. Que este tipo de movimientos se hacen más por imagen que por convicción. Y que lo que realmente necesita la Fórmula 1 es coherencia, no papeles. En resumen, el nuevo manual de sanciones podrá estar muy bien redactado. Pero si no se aplica con justicia, con lógica y con sentido común, será solo eso, papel mojado. Y si los pilotos siguen sintiendo que no pueden correr con libertad, lo que está en juego no es solo una sanción más. Es el alma misma del deporte. Lo que ocurrió en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Austria dejó una cosa clara: Max Verstappen está cansado. No del volante, no de competir. Está cansado de hablar. De justificar. De responder una y otra vez a las mismas preguntas, a veces formuladas como si fueran trampas, otras como si esperaran que diga algo polémico solo para convertirlo en titular. Y claro, cuando se siente acorralado, responde con ironía. O directamente con silencio. Todo empezó con una simple pregunta: ¿qué opinaba del reclamo de Red Bull tras el Gran Premio de Canadá? Su respuesta fue un muro: todo lo relacionado con Montreal ya se ha dicho. No tengo nada que agregar. No sirve de nada seguir hablando de eso. Sencillo. Cortante. Y muy claro. Pero no quedó ahí. Cuando se le preguntó por las nuevas directrices de la FIA, su interés fue mínimo. Literalmente dijo: ¿cambiaron algo? He estado bastante ocupado. Y al saber que no eran cambios, sino que simplemente se habían hecho públicos documentos que antes eran privados, soltó: pero eso ya lo sabíamos. Entonces no hay nada nuevo. Aquí hay algo importante: para Verstappen, lo que realmente importa está en la pista. No en los papeles. No en las conferencias. Y no en la burocracia de la FIA.
Lo ha dicho más de una vez, él está aquí para correr. No para hacer política. Pero la situación llegó a un punto crítico cuando se tocó el tema de los puntos de sanción en la superlicencia. Uno de los periodistas le preguntó si eso cambiaría su forma de correr. Y ahí fue cuando explotó, aunque sin levantar la voz: «¿Estás haciendo una broma? ¿Es una trampa o algo así?» Me hacen esa pregunta todos los fines de semana y no tengo nada que decir al respecto. La tensión en la sala fue evidente. Y es que Max no está solo harto del sistema. Está harto de cómo se lo interpreta. Harto de tener que dar explicaciones cada vez que defiende su estilo de pilotaje. Porque no olvidemos que él llegó a la Fórmula 1 precisamente por eso, por su agresividad, por su talento salvaje, por su capacidad de exprimir el coche más allá de los límites, no por ser políticamente correcto. Pero claro, la Fórmula 1 de hoy no es la misma que la de hace 20 años. Ni siquiera la de hace 10. Hoy cada palabra se analiza, cada gesto se interpreta, y cada maniobra se revisa 1000 veces en cámara lenta. El margen para el error se ha reducido. Y la libertad para expresarse también. Cuando se le preguntó si todavía se puede correr de forma natural con tantas reglas, su respuesta fue demoledora: «No voy a comentar sobre eso. No puedo arriesgarme a recibir otro punto de sanción». Ahí está el problema. El miedo a hablar. A opinar. A criticar. Porque cualquier frase puede ser usada en su contra. Y esa no es solo una tragedia para Verstappen. Es una señal de alerta para toda la Fórmula 1. Porque cuando los protagonistas del deporte empiezan a callarse por miedo, lo que se empobrece no es solo el debate. Es el espectáculo. Incluso al ser preguntado por su futuro, Max volvió al sarcasmo. ¿Quieren que repita exactamente lo que dije el año pasado? Ni siquiera recuerdo qué dije. Y añadió: «Me estoy concentrando en conducir y en mejorar el rendimiento. Luego ya nos enfocaremos en el año que viene». Con esto, dejó entrever que hablar de 2026, de cambios de equipo, de proyectos a largo plazo, hoy no le interesa. Lo que quiere es ganar. Hoy. Este domingo. En Austria. Y el resto, le importa muy poco. Como colofón, su reacción ante la promoción de la nueva película de Fórmula 1 fue una joya. Alguien le preguntó si la había visto, y él respondió riéndose: «¿Ya salió la película? Ayer estaba en Apple TV y no vi que estuviera». Risas en la sala, sí. Pero también un mensaje: mientras algunos intentan convertir la Fórmula 1 en un producto cinematográfico, él sigue viendo esto como una carrera de verdad. Con coches de verdad. Y con riesgos de verdad. Max Verstappen no está para actuar. Está para competir. Y si eso incomoda a la prensa, a la FIA o a quien sea, no parece preocuparle en lo más mínimo. En todo este escenario de tensión mediática, declaraciones escuetas y normas cada vez más complejas, hay un protagonista silencioso que lo observa todo con la tranquilidad de quien ya ha ganado la guerra: Red Bull. La escudería austríaca, con sede justamente en Spielberg, ha aprendido a jugar el juego de la Fórmula 1 no solo en la pista, sino también en los despachos. Y hoy, más que nunca, lo está demostrando. Christian Horner, director del equipo, no ha necesitado salir a dar grandes discursos para respaldar a Verstappen. No ha hecho falta. Lo protege de otro modo, dejándole espacio, permitiéndole ser el mismo, incluso cuando eso signifique negarse a hablar. Red Bull entiende que no puede moldear a Verstappen como otros equipos intentaron moldear a sus estrellas en el pasado. Max no es un producto. Es un talento puro. Un competidor feroz. Y sí, también es un joven con un carácter complejo, a veces irascible, muchas veces irónico. Pero eso, justamente eso, es lo que lo convierte en único. Mientras tanto, desde la dirección deportiva, Red Bull mantiene una estrategia clara: no entrar en polémicas con la FIA. No echar más leña al fuego. Aunque internamente las molestias existen, y están documentadas. Tras el GP de Canadá, el equipo elevó un reclamo formal por lo que consideraron una interpretación errónea de las reglas. Pero lo hicieron siguiendo el protocolo, sin escándalos. Y cuando el caso no prosperó, simplemente lo dejaron atrás. No insistieron. No buscaron venganza. ¿Por qué? Porque Red Bull sabe que, en la Fórmula 1 moderna, muchas veces es mejor perder una batalla para ganar la guerra. Y ahora mismo, su guerra está en otro frente: el futuro. Lo que se avecina en 2026,
con el cambio de normativa de motores y chasis, representa el mayor desafío técnico de la última década. Y Red Bull está invirtiendo como nunca. El desarrollo de su propio motor, la expansión de sus instalaciones, la contratación de ingenieros clave, todo apunta a una cosa: consolidar su dominio. En ese contexto, las polémicas con la prensa o las declaraciones de Verstappen son casi una distracción menor. Lo importante está en el túnel de viento, en los bancos de pruebas, en el simulador. Y en eso están enfocados. Ahora bien, no deja de ser interesante cómo Red Bull ha perfeccionado su comunicación. Porque lo que para muchos sería una crisis, un piloto estrella que se niega a hablar, que lanza frases irónicas en rueda de prensa, para ellos es, en realidad, una oportunidad. Cada gesto de Verstappen, cada respuesta cortante, se convierte en parte de su leyenda, en parte del personaje. Y ese personaje, les guste o no a sus críticos, genera clics, vistas, interés. No hay nadie en el paddock que despierte más emociones que él. Y Red Bull lo sabe. Por eso, cuando Max responde esto es una broma, en lugar de pedirle que se modere, simplemente dejan que sea. Porque su carácter forma parte del show. Y el show, al final del día, también vende. Lo importante, para ellos, es que el domingo, cuando se apagan los semáforos, Verstappen esté en su mejor versión. Que sea rápido, preciso, implacable. Y eso, hasta ahora, lo han conseguido. Pero ojo, porque el mundo está cambiando. La Fórmula 1 ya no es un oasis para los pilotos rebeldes. La presión por la corrección política, la exposición mediática y las decisiones institucionales están estrechando el margen para ser uno mismo. ¿Podrá Red Bull seguir protegiendo a Max en este nuevo entorno? ¿O llegará el momento en que incluso ellos tengan que intervenir? De momento, el silencio es su mejor herramienta. Un silencio estratégico, que les permite aislarse del ruido externo y centrarse en lo que de verdad importa, la victoria. Y si Verstappen no quiere hablar, que no hable. Que hable el coche, que hable la pista, porque al final, eso es lo único que realmente cuenta. Max Verstappen está ganando carreras, sí. Está arrasando con récords, también. Pero, ¿está disfrutando todavía de la Fórmula 1? Esa es la pregunta que muchos se están haciendo, y con razón. El Verstappen de hoy ya no es el adolescente impetuoso que debutó en Toro Rosso con 17 años. Es un hombre que ha conquistado la cima y que, ahora, comienza a ver con otros ojos todo lo que rodea al deporte. Y lo que ve, no le gusta del todo. La F1 ha cambiado. El espíritu rebelde, salvaje y crudo de otros tiempos ha sido reemplazado por un espectáculo ultra regulado, con cámaras en cada rincón, redes sociales controlando cada gesto, sanciones por cada maniobra arriesgada. Y para un piloto que vive por y para competir, eso puede ser frustrante. En cada rueda de prensa se le nota. No es simple fastidio. Es algo más profundo. Hay cansancio. Hay decepción. Y hay una sensación de estar, poco a poco, fuera de lugar. Max quiere correr. Quiere apretar el acelerador. Quiere ir al límite, sin tener que pensar si al hacerlo cruzará una línea invisible que le cueste puntos en la superlicencia o lo exponga a una sanción absurda. Pero el deporte ya no le da ese margen. Todo está supervisado, medido, penalizado. Y para alguien como él, eso no es solo aburrido, es incompatible con su esencia. Por eso surgen voces que empiezan a hablar, sin miedo, de una posible salida de Verstappen más temprano que tarde. No porque no rinda. No porque no gane. Sino porque ya no le encuentra sentido al circo. En varias entrevistas lo ha insinuado, si siente que la diversión desaparece, si la F1 pierde su esencia, no dudará en hacer las maletas. Lo dijo en 2023. Lo repitió en 2024. Y en 2025, su lenguaje corporal es más claro que nunca. ¿Se puede imaginar la Fórmula 1 sin Verstappen? Difícil, pero no imposible. Ya lo hemos visto antes con otras figuras que, al sentirse asfixiadas por el sistema, decidieron apartarse. La pregunta que queda es, ¿está la F1 preparada para eso? ¿O es capaz de adaptarse, de reformular sus reglas, de reencontrar un equilibrio entre seguridad y espectáculo, entre control y libertad? Porque si la categoría sigue empujando en esta dirección, con normas cada vez más complejas y un entorno cada vez más hostil para los pilotos auténticos, no solo se arriesga a perder a Max. Se arriesga a perder lo que hace único a este deporte, la pasión, la audacia, la capacidad de ir más allá. Y Max,
Para bien o para mal, es hoy el símbolo de esa autenticidad. Así que la disyuntiva es clara: o la F1 recupera ese espíritu de libertad competitiva que enamoró al mundo, o se enfrenta a una fuga de talento como no ha visto en décadas. El futuro de Verstappen en la categoría no depende solo de él. Depende de lo que la F1 quiera ser en los próximos años. Un espectáculo prefabricado o una competencia viva y real. Y cuidado, porque si Max siente que ya no encaja, no dudará. Porque lo ha dicho y lo ha demostrado: no corre por fama, ni por dinero, ni por contratos. Corre por pasión. Y cuando esa llama se apague, simplemente se irá. Así, sin escándalos. Sin despedidas dramáticas. Solo con la convicción de que su tiempo ha terminado. ¿Estamos cerca de ese momento? Solo el tiempo lo dirá. Pero los signos están ahí. Claros. Innegables.